Listo, estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo le va? Ingeniero. Un día, Buenos días, profe. ¿Cómo le van? ahora enviar al WhatsApp las diapositivas, mientras tanto estamos listos. Profe, hay un compañero que dice que lo deje ingresar. No tengo nadie en sala de espera, déjeme ver. Gabriel. Ya. Sí, exactamente el mismo. ¿Qué cursos son ustedes? Uno, dos industriales. Álava, Presente. Alvarado, Alvarado, Arriaga, Presente. Marcia, Marcia, Presente. Payas, Presente. Benítez, Presente. Bernal, Presente. Cadena, Presente. Candelario, Candelario, Carriel, Presente, Carriel. Cañarte, Candelario presente, ingeniero. Cañarte presente. Cedeño, Presente. Cedeño Denise, Presente. Real García presente, tengo mala conexión. Voy a falta. Chiriguaya, Chiriguaya, Espinosa, Presente. Espinosa Paola, Presente. Franco, Franco, Gallo, Presente. Ingeniero Franco dijo presente. ya lo vi. Gavilanes, Presente. Guerra, Guerra, Jaramillo, Presente. a ver, Guerra, Presente, ingeniero. Jaramillo, Presente. Chumbo, Presente. León, Presente. León, Presente. Limones, Presente, ingeniero. Lucas, Presente, ingeniero Lucas. Machado, Presente. Macías, Presente. Malavé, La B presente. Marcillo, Presente. Mazapanta, Presente. Mayorga, Presente. Manzaba, Mendoza, Presente. Molina, Presente. Morante, Morante, Presente, ingeniero. Muñoz, Presente. Norman, Presente, profe. Vera, Presente, Morante, ingeniero. Presente, Olvera. Barrales, Presente. Piñafiel, Presente. Proaño, Presente. Navarro, Real, regresé mío que estaba aquí. Rendón, Presente. Rodríguez,
Presente. Tango, Presente. Sánchez, Presente. Ibén, Presente. Villacrés, Presente. Vicencio, Villavicencio, Zuña, Presente, ingeniero. Ingeniero Chiriguaya, se me había salido del Zoom. Chiriguaya, ¿aquí más? ¿Todos fueron nombrados? Bien. Muchas gracias. Bien, vamos rapidito con la exposición. El grupo 9 quiere exponer. Grupo 9, muy bien. Grupo 9 está autorizado para que comparta la diapositiva. Dele. Disculpe, profe, ¿usted podría compartir por nosotros las diapositivas? Ya las autoricé por eso para que ustedes compartan, por favor. Compañeros, si ustedes no pueden, el grupo 6 también quiere exponer. Bueno, profe, estamos con problemas técnicos. Casualmente todo el grupo está en celular y no podemos compartir diapositivas. WhatsApp. A ver, no veo la diapositiva. ¿Qué grupo son ustedes? 9, ¿no? Grupo Acá está, acá. 9. Olvera Cedeño, Lucas, Norman y Sebastián Carriel. Sí, profe, muchas gracias por compartir la pantalla. Ingeniero. Dele. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre el significado de la globalización. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. La disolución progresiva de las fronteras económicas y comunicacionales ha generado una expansión capitalista. Esta a su vez ha posibilitado inversiones y transacciones financieras globales orientadas a mercados distantes o emergentes, en términos que antiguamente resultaban muy difíciles, altamente costosos o
inviables. El proceso de la globalización ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos. Ha generado gran impacto en aspectos económicos, como el mercado laboral, comercio internacional, en la política, instauración de sistemas democráticos, respeto de los derechos humanos, así como un mayor acceso a la educación y a la tecnología, entre otros. Entre las ventajas y desventajas de la globalización, esto conlleva a un conjunto de acciones que tienen tanto aspectos positivos como negativos. De allí que se haga la mención de las ventajas y desventajas de este gran proceso de integración. Las ventajas de la globalización serían desarrollo de un mercado global, interconexión de las sociedades con acceso a recursos informáticos, mayor acceso a la información, circulación de bienes y productos importados, aumento de inversiones extranjeras, desarrollos exponenciales de comercio internacional, favorecimiento de las relaciones internacionales, procesos de intercambio cultural, aumento del turismo y sobre todo el desarrollo tecnológico. Bueno, entre las desventajas de la globalización podemos mencionar también que está la incapacidad del Estado Nacional como ente de control y administración, obstaculización o estrangulamiento del desarrollo comercial local, aumento de intervencionismo extranjero, concentración del capital en los grandes grupos multinacionales o transnacionales, aumento de la brecha en la distribución de la riqueza, construcción de una hegemonía cultural global que amenaza a las identidades locales y uniformidad en el consumo. A continuación, mi compañero. Yo les voy a hablar sobre la globalización económica y globalización financiera. La globalización económica es la integración de los distintos países del mundo a partir del mayor intercambio comercial y de los flujos de inversiones. En algunos casos, también se da por mayores facilidades para la circulación de la mano de obra. Es decir, este tipo de globalización se refiere a la expansión del comercio de bienes y servicios entre las diversas naciones, pero también implica una mayor movilidad de los capitales financieros y del factor humano. Mientras que la globalización financiera es el proceso por el cual se reducen las barreras entre los mercados financieros de los distintos países del mundo. De este modo, el ahorro y la inversión se vuelven transfronterizos. Es decir, la globalización financiera es el fenómeno por el cual una persona en América Latina puede invertir, por ejemplo, en acciones de empresas estadounidenses o europeas. La globalización financiera consiste entonces en una mayor movilidad de capital a nivel mundial. Esto significa que los agentes económicos van buscando entre varios países las mejores alternativas de inversión en función del riesgo y rendimiento esperado. La globalización financiera es una parte de la globalización económica y viene de la mano de la globalización tecnológica. Así, los inversores hoy en día tienen acceso a herramientas en Internet que les permiten negociar internacionalmente. Entre las ventajas de la globalización financiera se destacan mayor posibilidad de diversificar carteras, es decir, el inversionista podrá tener más opciones entre las cuales elegir para colocar su dinero. Esto implica además que no solo aumenta el número, sino el tipo de productos financieros disponibles. También los costes operativos tenderían a bajar, teniendo en cuenta las economías de escala que podrían alcanzar las entidades financieras. Debido a la mayor competencia, las instituciones financieras tenderían a ofrecer tasas de interés más altas a los inversionistas, así como tipos de interés más bajos para quienes solicitan financiamiento. Y entre las desventajas se pueden destacar los organismos reguladores enfrentan un mayor reto para supervisar las operaciones financieras. Así, es difícil establecer normas de aplicación global y controlar los flujos de capitales transfronterizos. También aumenta la probabilidad de contagio de crisis financieras. Esto porque lo que sucede en un mercado afectará a otro con el que está integrado.
y se hace difícil grabar las operaciones financieras porque los inversionistas mueven sus capitales hacia los mercados donde puedan cobrar menos impuestos. Gracias. Siguiente diapositiva. Ya. Yo les voy a hablar acerca de las características de globalización. Una de ellas sería el libre comercio, ya que a medida que el proceso de globalización crece, se fomenta el desarrollo e implantación de diversos tratados de libre comercio de bienes y servicios entre países de uno mismo o diferente continente o región. Otro sería la industrialización. La globalización impulsó el continuo desarrollo de la industrial de los países con economía fuerte y a su vez favoreció la industrialización de gran cantidad de países en vía de desarrollo. También sería el sistema financiero mundial, ya que este se internacionalizó y dio origen en el mercado de capitales mundiales. Por esta razón, instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tienen una responsabilidad muy importante en cuanto a la toma de decisiones y formulación de políticas financieras. Globalización económica. La globalización económica se refiere a la expansión de las diversas actividades económicas que generó un acelerado intercambio de mercancías, bienes y servicios a nivel nacional e internacional. Otro sería la conectividad y telecomunicaciones, pues las personas, políticos, los empresarios, entre muchos otros, buscaban las comunicaciones rápidas y sin fronteras a fin de compartir e intercambiar conocimientos, información, tecnología y cultura entre países y regiones. El movimiento migratorio, que la globalización impulsó el movimiento migratorio de millones de personas en busca de un mejor empleo y calidad de vida. Y las empresas o corporaciones multinacionales comenzaron a ampliar sus instalaciones a nivel mundial y generó nuevos puestos de empleo y tránsito de personal de un país a otro. Y por último, un nuevo orden mundial, en el que se plantea, tras el proceso de la globalización por causa de las nuevas políticas, tratados y conexiones comerciales, culturales, tecnológicas, políticas y económicas a fin de determinar un orden y control internacional. Por ejemplo, en lo económico se abren nuevos mercados que se propicia el libre comercio a fin de entrelazar las economías nacionales e internacionales. Y en lo político se establecieron reglamentos que delimitaban un orden, derechos y libertades al comercio, y en lo cultural se intercambiaron las costumbres, valores y tradiciones. Gracias. Siguiente diapositiva, ingeniero, por favor. Perfecto. La globalización en la historia. Vamos a hablar sobre el mundo antiguo y el mundo moderno. La expansión, primero en el mundo antiguo, la expansión territorial de nuestros antepasados por los 5 continentes fue el principal componente en el establecimiento de la globalización. Después llegó el desarrollo de la agricultura, que promovió la globalización mediante la conversión de la mayoría de la población a una forma de vida sedentaria. Sin embargo, la globalización fracasó en su aceleración debido a la falta de interacción de largas distancias y de tecnología, obviamente. El proceso contemporáneo de la globalización tuvo lugar aproximadamente a mediados del siglo XIX, conforme el aumento de capital y obviamente la movilidad laboral. Esto se asoció también con la disminución del costo del transporte, lo que condujo a un mundo más pequeño. Hablando sobre la globalización en el mundo actual, la globalización moderna, esta fue dada al principio del siglo XIX, que es más que todo como la conocemos en la vida actual. La industrialización permitió la producción barata de artículos, usando obviamente las economías de escala, mientras el rápido crecimiento de la población creaba una demanda más bien sostenida de materias primas. En este periodo también el imperialismo del siglo XIX fue el que le dio forma a la globalización. Después de la Guerra del Opio y la finalización de la conquista de la India por el Imperio Británico, gran cantidad de habitantes se volvieron consumidores de los productos que los europeos exportaban. Entre la globalización del siglo XIX y la del siglo XX hay grandes diferencias,
los dos principales puntos que se puede ver es que el comercio global, un punto es el comercio global, que en estos siglos es el capital, la inversión y la economía. Listo. Siguiente diapositiva, por favor. Buenas tardes, compañeros, profe. Vamos a hablar sobre aquí lo que es sobre lo que es el mundo bipolar y multipolar. Bueno, aquí hablaremos sobre la asimilación occidental porque obviamente estamos en lo que es considerado la cultura occidental. ¿A qué se refiere con un mundo bipolar y multipolar? Ya, tomando como base lo que comentaron mis compañeros, lo que expusieron, voy a entrar un poco en el contexto histórico. Este fenómeno de la globalización, como lo exponía mi compañero anterior, no es algo que se está dando recién ahora. Ha tenido bastantes manifestaciones a lo largo de la historia. Y en la actualidad no es algo que podamos visualizar de manera tan evidente como lo era en otros tiempos. En la antigüedad, un fenómeno, la globalización se expandía de una manera más violenta, de una manera directa y más dramática, como eran las expansiones de un gobierno, un estado, un sistema social o una cultura quería tener poder sobre otro grupo, lo hacía de manera directa. Se iba en armas y lo sometía al pueblo y los obligaban a consumir sus productos y a consumir su cultura. Aquí no hablaré simplemente de lo que es el consumo de productos, sino el consumo de cultura, ya que dentro del consumo cultural está el consumo de los productos. Hay que entender que el consumo de cualquier producto implica una carga cultural. En el momento en que nosotros compramos un celular, eh, nos guiamos además de los aspectos técnicos que servirán en su uso, nos guiamos por la carga cultural que tienen las distintas marcas. Entonces, cada marca no solamente representa la función los servicios que nos puedan ofrecer en las distintas funciones que tengan los productos que nos ofrecen, sino que es la carga cultural que tienen, lo que representan. Entonces, así cada marca crea un símbolo. Y este símbolo que crea la marca es asociado al lugar de donde pertenece. Así es como asociamos a los países desarrollados con algo positivo, el desarrollo, algo bueno, cuando no siempre es así. Entonces vemos cómo el consumo de productos el simple hecho de consumir un celular, de consumir una gaseosa, de usar un transporte, comprar un auto o construir una casa. Construimos una casa según un modelo el cual lo hemos asimilado de manera cultural, viendo en películas o en series, vemos cómo son las casas en los países desarrollados y queremos emular ese prototipo. Queremos emular ese estilo de vida, queremos de esa manera, vamos copiando el estilo de vida de los países desarrollados. Y esos países desarrollados les conviene hacer eso. ¿Por qué? Porque de esa manera consumimos sus productos, porque para vivir ese estilo de vida necesitamos comprar los productos que vemos que están consumiendo en las películas o series. Entonces aquí vemos cómo la cultura es un aspecto muy importante en lo que es la globalización. No hay que ir más allá del simple consumo de productos, de la economía. Es todo un movimiento cultural. Y así vemos cómo la cultura que predomine será quien se lleve los beneficios y se sepa imponer al resto de países. Antes esa imposición, como dije, como mencioné, era violenta, era a través de guerras, sometimiento directo. Ahora es suave, es a través de la cultura. La música también, a través de cualquier manifestación artística, que es como vemos que el arte tiene una gran influencia en la globalización. El arte a través del cine, a través de la pintura, a través de la música y cine, que son de las principales manifestaciones culturales que se exportan.
Aquí quiero mencionar un hecho curioso. Cuando estaba el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, eh, Corea del Sur solicitó apoyo a distintos países y Estados Unidos ofreció. Y entre las cosas que pedía Estados Unidos para dar apoyo a Corea del Sur era que en los cines de Corea del Sur eh, proyecten más películas estadounidenses. Entonces eso parece algo que no tiene nada que ver con un conflicto político y militar, pero es muy importante porque de esa manera van metiendo la ideología, van haciendo que la cultura occidental permee en la cultura oriental, en la cultura de Corea del Sur, que es una cultura que está emergiendo con bastante fuerza, y de esa manera tratar de someter a través de la cultura. Ese es el sometimiento que actualmente existe, un sometimiento cultural. Nos volvemos súbditos de la cultura predominante. Empezamos a adorar a sus ídolos, empezamos a adorar artistas coreanos, artistas estadounidenses. Es una batalla cultural que existe. Aquí vemos esa bipolaridad entre Oriente y Occidente. Y que no solamente de qué artista me gusta más, sino que es toda la carga cultural que viene ahí. Por ejemplo, si usted ahorita los artistas que vienen aquí fueran que vinieran auspiciados por Rusia, ¿usted cree que la prensa los estaría recibiendo? ¿No? Ahí vemos la carga política, vemos ese ataque que hay, por eso artistas rusos, aquí en el curso, si yo les pregunto, menciónenme 5 artistas rusos, aunque sea 2, probablemente nadie me responda ni uno, porque está ese ataque cultural al cual está esa aversión ante lo que Rusia representa. Estados Unidos, que está pidiendo que los afganos aquí, nadie reclama, pero si cuando venían los venezolanos, que decían que Maduro que los manda, que sí que van a ser guerrilleros, que sí que van a ser de acá, sí que van, y hicieron todo un drama en las redes sociales y en televisión, porque venían supuestamente los venezolanos. Lo hicieron y lo siguen haciendo. La verdad que vienen los afganos, no dicen nada, que está bien, que hay que ser un... Ese es un caso curioso que está pasando en estos momentos. Es lo mismo, son migrantes que vienen de otro país, donde hay conflicto y quieren ingresar al país, pero sí se dan cuenta la distinta perspectiva que nos pintan, cómo muestran aversión hacia los venezolanos y total benevolencia a los afganos, cuando ambos son víctimas de un sistema de gobierno que está impuesto en su país. Es el mismo caso, lo único que cambia es la ideología. Lo que pasa es que se sataniza, y si es un gobierno de izquierda que hubiera traído a Afganistán, están diciendo que este gobierno es terrorista. Pero como es de derecha, ahí no dicen, es que hay que ser solidario, hay que ser solidario. Si fuera un gobierno de izquierda que hubiera ganado ahorita, estarían diciendo que están trayendo los afganos para que hagan terrorismo a Estados Unidos. Es la doble moral. Lamentablemente, estamos abocados a recibir la información de medios de comunicación que son capitalistas, que nunca van a hablar bien del socialismo, nunca van a hablar bien del comunismo, porque no les conviene, porque es lo que a ellos pueblo, pero a ellos no los beneficia, por eso nunca van a hablar bien de eso. Sí. Sí, aquí vemos cómo los poderes se van manejando de esa manera. Ya no es de una manera impositiva a la fuerza, sino que van metiendo la ideología, van metiendo las ideas poco a poco. A través del cine siempre los malos, los buenos siempre son estadounidenses y los malos son los latinoamericanos que somos narcos todos. Entonces vemos toda esa, van generando odio y van creando esas imágenes de adoración hacia ciertos ídolos que se crean. Eso se ve bastante en lo que es el cómic, de una manera muy evidente, y que es un género del cine el cual está en pleno apogeo actualmente. Como adoramos a personajes que literalmente visten la bandera estadounidense. Las mujeres afganas tienen problemas porque tienen muchas limitaciones, pero también hay mujeres de otras naciones árabes, como Arabia Saudita, que también tienen restricciones, y sin embargo ahí no reclama Estados Unidos la libertad, o sea, porque son aliados de Estados Unidos, porque hay una doble moral. Hay que luchar por la libertad, vamos a luchar por la libertad, no lucha por la libertad, lucha por sus intereses. Si Estados Unidos atacó a Afganistán, fue por sus intereses, no por... Han pasado 20 años y Afganistán sigue siendo un problema. ¿Qué hicieron en 20 años? Nada. Y supuestamente, saquearon, me imagino, porque supuestamente iban a cambiar, que iban
a luchar contra el terrorismo, que ese pueblo iba a cambiar. Y 20 años después regresan los talibanes y siguen siendo lo mismo. Entonces, ¿qué ganó Afganistán en 20 años? Nada. ¿Qué ganó Estados Unidos? Pues vaya a saber qué ganó. Es como que quieran, vamos a luchar contra la libertad para derrocar al dictador. A que todos nacionales a que sigan cogiendo los recursos del país. Todo. Estados Unidos no busca, no ha nombrado policía, no ha nombrado que vigilante de la libertad, ni a la derecha la han nombrado vigilante de la libertad. La derecha luchaba por la libertad de la familia. Eso era mentira, no luchaban por la libertad de la familia, luchaban contra un gobierno que no era afín a ellos, nada más. Ahora que ellos tienen el poder, ahora sí está mal que uno haga marcha, ahora sí está mal que la gente salga a reclamar en las calles. Pero antes estaba muy bien reclamar en las calles, era una obligación civil reclamar en las calles. Ahora que ellos son gobierno, la doble moral, lamentablemente nos da la comunicación, nos da la prensa. Siga. Bueno, también quiero ir más allá del clásico conflicto izquierda-derecha. Quiero ir a lo que, porque eso es algo de lo que siempre se habla, y aquí no quiero repetir lo que siempre se dice, esa batalla entre izquierda y derecha, capitalismo, comunismo. Esto va más allá de todo eso, porque por ambas partes existen estos ataques, estas aversiones, porque si vemos cine ruso, atacan a Estados Unidos de la misma manera irracional que la que Estados Unidos ataca a Rusia, porque este ataque es cultural y la cultura no es algo racional. Apela bastante a las emociones y al apego que se quiere generar a algo. Eso es una parte irracional. El generar apego emocional hacia determinado ídolo, hacia determinado símbolo. Entonces, siempre estos ataques de este tipo son irracionales. ¿Por qué? Porque si fuera un ataque racional requeriría de más tiempo asimilarlo y de un nivel de comprensión el cual la mayoría de personas no le quiere dar tiempo y requiere de mayor reflexión sobre la situación. Entonces simplemente se apela a la parte irracional del ser humano, creando estos ídolos, poniendo la posición de bueno o malo, porque hablar en esos términos de bueno o malo es una infantilización de la realidad, de villanos y héroes, y eso es algo en lo que no quisiera caer yo tampoco. Por eso quiero ir más allá de decir si es que es bueno o malo, izquierda o derecha, quiero ir a cosas un poco más objetivas. Aquí vemos como la globalización de todas maneras es un fenómeno el cual es atacado por partes de derecha y de izquierda de manera igual. Como ahorita usted acaba de exponer un argumento que es de izquierda sobre lo que es la globalización y los aspectos negativos sobre ella, también hay bastantes argumentaciones por parte de la misma derecha en contra de algunas características que tiene la globalización. Por ejemplo, la derecha conservadora en Europa está bastante en contra de lo que es la migración masiva de personas de otras nacionalidades, y son bastante nacionalistas y quieren que la riqueza se quede dentro de sus propios países, aunque también vemos la doble moral, porque quieren que la riqueza se quede en sus propios países, que no salga, pero sí quieren ir a otros países para extraer riquezas. Pero asimismo la izquierda también tiene sus argumentaciones en contra y a favor, pero yo quiero ir más allá de las ideologías políticas y centrarme más en lo que es la cultura. Y aquí vemos que la globalización hace que exista una pérdida cultural bastante significativa, porque nosotros llega el punto en el cual conocemos más personajes de la farándula exterior que personajes relevantes dentro de nuestro propio país. Eso va creando una cierta pantalla de humo en el cual nosotros tenemos cierta fijación hacia lo que pasa en el exterior y dejamos de prestar atención a lo que sucede aquí mismo. Entonces, esa falta de conocimiento de lo que sucede en nuestro propio país da libertad a que haya más corrupción, a que hayan cualquier tipo de maraña entre los mismos actores políticos de acá del país, porque estamos más interesados en lo que va a vestir el presidente de determinado país o con quién se va a casar que en lo que está sucediendo en nuestro propio país. Se va perdiendo la cultura, y esa falta de identidad cultural hace que desdeñemos lo que somos. Eso es algo que bastantes movimientos de derecha atacan también el globalismo. Por ejemplo, hay bastantes movimientos hispanistas que hablan de cómo se ha perdido la cultura hispana, inclusive existe una aversión hacia ella, y cómo ha permeado la cultura anglosajona
cuya representante mayor es Estados Unidos, porque es una perpetuación de lo que es la cultura inglesa, y el ataque que ha recibido el hispanismo durante varios siglos, el cual se sigue perpetuando a través del cine, donde siempre se pinta la colonización como algo negativo, cuando nosotros somos producto de ella. Entonces, al demonizarla, estamos desdeñándonos a nosotros mismos. Se pierde el sentido de apropiación cultural, estamos rechazando a lo que pertenecemos. Este es un ejemplo del hispanismo, hay ejemplos en cualquier otra cultura, cómo se va desdeñando la cultura propia y se va adquiriendo literalmente la vestimenta de otra cultura, las costumbres, inclusive el propio idioma, cómo hay personas que se sienten superiores por saber inglés. Bien, Norman, ya dejémoslo ahí para que otro grupo también exponga, ¿ya? Ok, profe. Entonces, Gracias al grupo, Norman. gracias, profe, por permitirnos participar a pesar de las fallas técnicas. No, no se preocupe, muchas gracias a usted. A ver, el niño, otro grupo quería hacer ¿qué grupo era? Otro grupo se ofreció, ¿qué grupo es? El grupo 5. Ya, comparte la diapositiva que está habilitado para que comparta, por favor. Buenos días con todos. Como ya escucharon anteriormente, los temas a tocar el día de hoy pues son el significado de la globalización histórica en el mundo antiguo y moderno, así como también el mundo bipolar y multipolar, asimilación occidental o fusión multicultural. Nosotros somos el grupo 5 y está integrado pues por Cadena Isaac, Marcillo Ricardo, Malavé Gerson, Chiriguaya Ángela y mi persona, Cañaco Priscila. Como significado de globalización, esta a veces puede ser llamada mundialización, que es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural, que a escala mundial se basa en la creciente comunicación e interdependencia entre pues, los diversos territorios de todo el mundo, uniendo así los mercados sociales por medio de una secuencia como de transformaciones sociales y también políticas que se brindan en carácter universal. La globalización también puede ser identificada como un proceso dinámico producido primordialmente por la sociedad que ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando así a un grado destacable en la liberación y la democratización en la cultura política. También aquí podemos incluir lo que es en el ámbito político, la globalización política. Este también es un proceso por el cual se crean normativas que estas son de alcance mundial, donde una gran parte de todos los países del mundo se comprometen a ciertas directrices. Y esta globalización también ha fomentado la creación y desarrollo de diferentes mecanismos para dar respuestas y soluciones a problemas que se han vuelto de carácter global, como por ejemplo el cambio climático, índices de pobreza, también el uso de recursos naturales, etc. Y aquí podemos ver algunas ventajas y desventajas de la globalización política. Como ventajas, se puede decir que permite que los países cooperen para combatir problemas comunes, como ya lo mencioné antes, como la pobreza, el calentamiento global, la nutrición, que son los problemas que la mayoría de países poseen. También que a través de organismos internacionales se pueden buscar soluciones diplomáticas. Existen también instancias internacionales donde los ciudadanos pueden recurrir a sus derechos, los cuales son vulnerados, que son de suma importancia, como lo puede ser un acto de genocidio de un gobierno contra su propio pueblo, así como también al bajo escrutinio de la comunidad internacional,
donde se reducirá el riesgo de surgimiento de autoritarismo. ¿Cómo lo podemos ejemplificar? En los procesos electorales, cuando hay observadores extranjeros. Y las desventajas, que al asumir convenios internacionales, los países pueden renunciar a una parte de su soberanía. Como que el gobierno no tiene carta libre para aplicar medidas que vayan en contra de los acuerdos firmados previamente. También que esta pérdida de soberanía podría generar de un sector de la población. Y por último, que puede suceder que los países con mayor poder económico y político logren mayor influencia en los organismos internacionales, imponiendo su agenda y sus condiciones. ¿Sí? Mil disculpas, problemitas. Voy a continuar con la exposición. A mí me toca hablar sobre la globalización en la historia en el mundo antiguo. Hay una serie de interrogantes que se dan crucialmente o se plantean más frecuentemente que se llaman ¿qué es la globalización? Y esto tiende a una tendencia del Estado y nación sobre algo soberano y que regula el poder político y judicial en una economía, en una sociedad o en varias condiciones de gobiernos. Esta temática de que tenemos de perspectiva de lo que es la globalización en la historia en América Latina es muy importante y decisiva a la vez, ya que es la inserción internacional en la que tenemos la posibilidad de dar a conocer lo que es un Estado-nación y su desarrollo nacional. La globalización tiene diferentes aspectos que emergen y se difunde a través de los años, y esta comenzó a partir de 1980 entre los científicos sociales y ideológicos y profesionales de los medios, gobernantes y administrativos dirigentes corporativos. Este término se ha utilizado con exageración y erradicante en los portadores de fuentes de cargas políticas, económicas, geográficas y sociales. También esta palabra tiene un tema penetrante en lo que opina la opinión pública, también en la que significa sobre debates ideológicos y las estrategias políticas. También las interrogantes que nos hacemos es ¿qué es la globalización? ¿Qué representa? Si tiene continuidad o tiene un salto en las temáticas tradicionales o qué amplía, reforzar. También nos preguntamos qué manifiesta o qué tendencia persistente tiene. Estas posturas que nos hacemos de los interrogantes sobre la globalización expresan que ha variado de manera tendencial y que sus cambios de una población son tanto de manera social como cultural de los sistemas de un Estado. Aunque también los esfuerzos sobre clasificar o valorar lo que es la globalización dentro de un debate con varias personas, también ha puesto este tema como una postura en que la globalización plantea realizar un modo total y definitivo en un fin de una historia.
Esto quiere decir que tiene su origen filosóficamente y que también consta de un primer lugar en que la globalización siempre ha sido un tema en que ocupa la filosofía. En la historia esto ha tenido precedente en los altos precedentes, por decirlo, en el estallido de la guerra de 1914 a 1918, en que se suele ubicar, digamos, que la globalización no cumplía con las promesas que se daba a conocer o se generaba al igualitario en la economía, en la sociedad, en la economía, en las religiones nacionales y en los estados del planeta. Y también que esta carecía, digamos, que carecía de una mera transición y que fue avanzando hasta lo que conocemos hoy como la globalización en un estado moderno. Eh, bueno, el tema que me corresponde es el mundo bipolar y multibipolar. Para comenzar, lo que es bipolarización significa que se refiere al equilibrio de poder que existe en la Guerra Fría entre el bloque comunista y el capitalista, que estaba liderado por Estados Unidos, y el comunista, que estaba liderado por la Unión Soviética, y que persistió hasta la caída del muro de Berlín, que fue en 1989, y fue la disolución de estos dos bloques tan conocidos. Y tenemos unas características muy importantes, que es que desde un punto de vista económico, Estados Unidos y sus países aliados impulsaron un modelo capitalista basado en el libre mercado, y el bloque soviético mantuvo una economía planificada y basada en la intervención estatal. Otra característica importante es que desde la perspectiva militar, Estados Unidos impulsó a la URSS al Pacto de Varsovia. Durante varias décadas, estos dos bloques mantuvieron una tensa guerra fría y paralelamente una rivalidad en la conquista del espacio, que ha pasado a la historia como una carrera espacial. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos lo que es el mundo bipolar, multipolar, y dice que el equilibrio de fuerzas es mucho más complejo, y por ello se habla de un mundo multipolar. Para entender el nuevo orden mundial, hay que tener en cuenta que son varias las naciones que conforman bloques de poder, entre las cuales está China, la Unión Europea y los países de la OEA. Son algunos de los nuevos actores de la política internacional. Al margen de estas naciones, instituciones o bloques, no hay que olvidar que existen otros centros de poder. Los movimientos sociales o las comunidades en red. Por otro lado, la multipolaridad tiene que asociarse al fenómeno de la globalización. Gracias. Bien, deje de compartir. Aún falta, ingeniero. Vaya. Sígueme. Si me voy a con la diapositiva. Bueno, yo les voy a hablar sobre la asimilación occidental o fusión multicultural. Occidentalización es un proceso de asimilación cultural que se presenta en sociedades no occidentales y que han entrado en contacto o están bajo la influencia de estados cuya cultura es la occidental, en elementos como la industrialización, la tecnología, el derecho, la política, la economía, el estilo de vida, la dieta, el idioma, el alfabeto, la religión o los valores y tradiciones occidentales. Se dice que es un proceso que
que ha sido constante y acelerado en los últimos siglos en todo el mundo y se presenta cuando un determinado grupo social de un país no occidental, influenciado por los valores e intereses de dicha megacultura, aboga por occidentalizar a su sociedad o nación con el ánimo de adquirir los estilos de vida y aspectos de la cultura occidental. Aculturación, perdón. Se relaciona con el proceso de aculturación, el cual se refiere al cambio que ocurre dentro de una sociedad o cultura cuando dos grupos sociales diferentes entran en continuo contacto. De manera simplista, se puede decir que la occidentalización tiene que ver con la expansión occidental y el colonialismo hacia sociedades indígenas nativas. Definición de Occidente. La definición de Occidente, en cambio, no es conclusiva y lo que se define como Occidente puede tener una gran cantidad de elementos e ideas que incluso pueden llegar a oponerse. Algunos conceptos tenidos como determinantes del occidental pueden llegar incluso a excluir ciertos pueblos que son occidentales si se aplican de manera tácita. Territorial. El occidente fue originalmente definido como la Europa occidental, que los antiguos romanos distinguían entre culturas orientales que habitaban lo que hoy es Egipto y Turquía, y culturas occidentales que vivían al oeste. Diocleciano instituyó a finales del siglo III un régimen de gobierno que dividía al imperio en dos, cada parte gobernada por un emperador, Augusto. Aunque dicho sistema fracasó con la muerte de Diocleciano y las guerras civiles sucesivas. Lo personal, un punto de vista diferente de lo que es el mundo occidental, no viene definido por su territorio, sino por su gente. Este concepto está siendo popular en la actualidad, incluso porque es más exacto. En este punto de vista se asume no tanto en el factor de si una sociedad es o no occidental, o en qué grado lo es, sino que mira los grupos sociales de una nación. En este sentido, los Boer de Sudáfrica son considerados un auténtico pueblo occidental dentro de un país no occidental. El conjunto de características que se consideran distintivos de la cultura occidental son los siguientes. Permanente referencia a la cultura de la antigüedad griega, con énfasis en el pensamiento racional. Herencia civil, militar y administrativa del Imperio Romano. Religión cristiana, el conjunto de valores y costumbres, la prestación de universalidad en nombre del acervo cultural, el desarrollo moderno del Estado Nacional y capitalismo. A partir de la herencia que recibió la cultura occidental, reelaboró el sistema de ordenamiento social. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, profesor, compañeros y compañeras. El tema que me toca ver es sobre la globalización en la historia en el mundo moderno. Sí sé que la globalización empezó hacia el año 1850 y actualmente tenemos dos globalizaciones. Una que tuvo lugar entre 1850 y 1914 y la otra que empezó hacia 1950 y está en vigor hasta el día de hoy. Y estas han respondido a las mismas causas. Se dice que la primera fue debida a las políticas de aperturas practicadas por los gobiernos de distintos países, que supusieron una fuerte reducción de las barreras arancelarias. Y por otro lado, también a la aparición de nuevas tecnologías, que produjeron una importante reducción del tiempo y el coste de transporte. Esta globalización de la economía en la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, acompañadas también de la libertad de movimientos capital, se tradujo en un gran desarrollo del libre comercio y en un movimiento migratorio, favorecido por la inexistencia de controles gubernamentales a la inmigración. Aceptando que la mejora del bienestar material depende del crecimiento económico, sería bueno ver cómo ha evolucionado el PIB per cápita a lo largo de la globalización en la economía. Se dice que en 1820 a 1870 el crecimiento anual fue el 0,9%,
Entre 1870 al año 1913, la primera globalización lo impulsó al 1.4%. Entre 1914 y 1950 cayó 1.2%. Y entre 1950 al año 2000, la segunda globalización la ha vuelto a empujar, alcanzando el 3%. Es evidente que la diferencia entre la renta per cápita de los países ricos y la de los pobres se ha ido agrandando a medida que la globalización avanza. Los países pobres del mundo solo lograrán alcanzar una prosperidad y un crecimiento económico verdadero cuando sus respectivos gobiernos brinden una mayor libertad económica a los ciudadanos y descubran el poder imponente que ofrece el mercado libre. Pero para lograr que esta mentalidad se extienda, es preciso que las empresas transnacionales, que son los agentes de la globalización, comprendan que si cambian sus modelos de producción y distribución, pueden posibilitar que los pueblos se adapten a la misma y pueden seguir adelante. En conclusión, sería que en vez de ponerse a la globalización, porque esta está proporcionando beneficios que solo los países que participan en ella, sería agravando la diferencia entre los países globalizados y los no globalizados. Hay que hacer extender la globalización al mayor número de países, no solo desmontando el egoísmo de los países ricos que cierran su frontera a los productos de los pobres, sino intentando por todos los medios posibles que estos países pobres cambien sus modelos de producción sociopolíticos para que, adoptando por la economía del mercado, pueda entrar la globalización. Gracias. Listo, niños, vamos rápido al resumen, que estamos con el tiempo. Bien, globalización, también llamada mundialización, y es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial. Consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los países del mundo. No solamente es en la parte económica, también es en la parte tecnológica. Imagínense la parte económica, ¿cómo estaríamos? Bueno, ya hablamos algo de la polarización y de la lo bipolar de la economía, pero los modelos aplicados son modelos que se aplican en otros países. Hay modelos capitalistas, modelos socialistas, modelos comunistas, modelos neoliberales, que son una copia calcada, una adaptación de esos sistemas, que van bien o van mal, pero eso es. Y se da aquí en China, se da en Japón. China es socialista, Rusia es socialista, Japón es capitalista, Estados Unidos es capitalista. En Sudamérica tenemos a Perú, que ya es socialista, Argentina socialista, Brasil capitalista, neoliberal, Ecuador neoliberal, y así algunos países en que adoptamos una tendencia u otra, dependiendo pues no de quién gane o qué partido gane. En la parte tecnológica no tendríamos ahorita una comunicación como la que tenemos si no hubiera la computadora, si no hubiera el internet. A raíz de los años 70, ya se desarrolla mucho más la computadora y más que nada la computadora de tipo personal, que es la que tenemos, en donde ahora, gracias a esa globalización, podemos nosotros comunicarnos con China, con Japón, podemos comprar el producto por internet y nos lo envían después de un par de días y ya llega el producto. Podemos comunicarnos con una persona que está en Japón, con una persona que está en China, con una persona que está en Rusia, en tiempo real. Allá es ya de madrugada, aquí es todavía de día, sin embargo nos comunicamos y conversamos vía internet. Esas es las maravillas que tiene la tecnología y da esta globalización. En la parte política ya algo hablamos de los modelos económicos y políticos. En la parte social y cultural, algo mencionaron los grupos de exposiciones. Imagínense que ahora podemos ver novelas turcas. Hace 20, 30 años las novelas que llegaban eran las venezolanas, luego las mexicanas y a partir del año 2000 de las colombianas. Muy buenas novelas. También vinieron novelas brasileras. Pero imagínense, hay ahora novelas turcas, novelas coreanas, donde podemos ver cómo viven ellos, y obvio, viven de forma occidental, siendo árabes. Entonces, ¿por qué? Porque la tendencia es
a que uno copie el modelo que más le guste, el modelo que más se vende, o que más nos venden las películas, las series, nos venden las novelas, es el modelo occidental, el modelo capitalista. Hay una creciente campaña sucia de parte de los medios de comunicación hacia el modelo socialista, hacia el modelo comunista, porque es el modelo que no les conviene. Es el modelo que le conviene a ellos, es el modelo capitalista, y eso lo vamos a ver siempre que ellos puedan expresar una opinión, o puedan expresar, o puedan mostrar la noticia. Si la noticia es de un país aliado capitalista, la suavizan, no dicen nada. Si la noticia es de un país comunista, la satanizan y dicen cómo es posible que, y lo llenan a la gente de odio hacia un modelo que en realidad lo que hace es beneficiar al pueblo. Luego tenemos la parte cultural. Si vemos la cultura mexicana, por ejemplo, tan arraigada acá, a partir de los años 50, 60, en la época del cine mexicano, veíamos a los charros dar las serenatas, y ahora se ve muchos mariachis, porque se ha enraigado un poco la cultura de ese país acá. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Bueno, más o menos la historia de la globalización, un proceso producido dinámico principalmente en la sociedad, ha abierto las puertas de la revolución informática. Yo creo que no es que nace con la revolución informática, yo creo que se desarrolla mucho más. La globalización data de años, según algunos autores, de años 2000 a 3000 años antes de Cristo, de la misma época en que éramos nómadas y nos hicimos sedentarios, y comenzamos a, por ejemplo, si estamos cerca de la costa, a ser un pueblo pesquero, y íbamos a comerciar con un pueblo de la sierra, y intercambiábamos productos. En el momento de intercambiar productos ya hay globalización. Intercambiamos productos, información, intercambiamos gente cuando hay migración. Entonces ya ahí hay algo incipiente de globalización, sí, pero obviamente hay globalización. Obviamente cuando más adelante hubo el Imperio Romano, que conquistó muchos pueblos, también ahí hubo globalización. Es más, si no hubiera sido por el Imperio Romano, que tenía toda Europa, tenía parte de Asia y el norte de África, no hubiéramos podido como religión católica expandirnos tanto. A raíz que se dio la religión católica en el Imperio Romano, cuando conquistó Judea, se desarrolla el cristianismo en el Imperio Romano, y eso hace que se expande y se mundialice. Mucho más después, cuando vino la conquista de América, en donde Europa nos conquistó, mató a nuestra gente, robó nuestros recursos, a lo que es, lamentablemente, la prensa lo pone como algo lógico. Imagínense, hasta lo festejan a los conquistadores, cuando esos conquistadores lo que vinieron fue a saquear nuestros pueblos. Lamentablemente, por eso es que hemos visto en este año, el año pasado, que fue, que la gente ataca a los monumentos de los conquistadores españoles, porque vinieron a eso, vinieron a matar, a saquear. No entiendo por qué hay tanta pleitesía, tanto festejo, porque no vinieron acá a algo bueno. Pero llegaron y nos trajeron productos de Europa que no conocíamos, y se llevaron productos de América que no conocía Europa. Ahí hay un gran paso en la globalización, por supuesto, que no fue el adecuado, porque tal vez si no nos hubieran conquistado, seríamos países en el norte, sería aztecas, acá en el sur incas, y seríamos el país inca tal vez, no seríamos países así como Ecuador, Colombia, Perú, y tendríamos tal vez el idioma quichua, que es el idioma de los incas, y tendríamos globalización, sí, tendríamos computadores, sí, porque nos hubieran colonizado vía la parte cultural, no la parte de la imposición, porque a la antigüedad te colonizaban vía conquista, vía destrucción, y te mataban a la gente y te imponían su religión. Ahora actualmente te... Sí, eso pasaba bastante aquí en la América precolombina, que son algunos hechos que no se cuentan mucho. Los incas, que se los pinta aquí como una utopía indígena que había antes de la colonia, dista mucho de la realidad. Aquí los incas sometieron a bastantes pueblos de lo que era la sierra de distintos países acá en Sudamérica, los sometieron, los esclavizaban y exterminaban a pueblos enteros que no se dejaban someter. Entre esos destacan bastante los quitus, los puruáes, y acá en la costa no se dejaron someter. Lucharon los pueblos de la costa acá.
Y eso es algo que no se cuenta mucho en la historia. Eso pasó en Europa, también en los pueblos de Europa, en el norte con los vikingos, eso pasó en la historia del mundo, eso pasa. Pero lo que yo refiero es que no podemos festejar que nos conquistó Europa, que nos conquistó España, porque no fue algo realmente tan bueno, fue una conquista en donde se mató mucha gente de nuestro pueblo. Entonces, que vino cosas positivas también, pero también vinieron cosas negativas de parte de Europa. Pero es parte de la globalización. En el parte norte, por ejemplo, conquistó Inglaterra, a nosotros nos conquistó Centroamérica y Sudamérica España, en Brasil conquistó Portugal, que forma parte de esta globalización. Y luego nos conquistó la informática en los años 70, 80 y 90 y la internet en los años 90, cuando nos conquista ya no de forma brusca ni de forma violenta, sino conquistan por medio de la cultura, por medio de la informática. Ahora es difícil no ver en una casa una computadora japonesa, una computadora americana, o no tener internet. Entonces ya nos han colonizado por medio de la cultura, por medio de la informática. Y que nos gusta, que nos beneficia, sí, porque si no, no podemos comunicarnos con el resto del mundo. Pero es parte de la forma en que ahora se conquista, no como se conquistaba antes. Y para terminar, porque el tiempo se nos terminó, se nos hizo rápido, solamente la parte bipolar, en la época después de la Segunda Guerra Mundial, cuando gana, esa es otra, ¿no? La versión americana y de las películas que ganó Estados Unidos. No, ganó Rusia. La Unión de República Socialista Soviética, es la que conquista Alemania, logra vencer. Hitler al principio había firmado un pacto de no agresión con Rusia y había atacado a Francia, Polonia, y había conquistado casi toda Europa occidental, y estaba tratando de conquistar Inglaterra. Cuando entra Estados Unidos a la guerra, se une a Inglaterra y a Francia y le hacen la guerra de ese lado a Hitler. Hitler se equivoca y ataca a Rusia, casi la conquista. Rusia se logra reivindicar y logra llegar a Berlín y logra ganar la guerra Rusia. Pero decir que un país comunista, potencia mundial, ganó la guerra, sería decir que Estados Unidos perdió. Entonces lo que se hizo fue, como Estados Unidos también llegó después a Berlín con los aliados, se dividió Alemania en dos, en Alemania Occidental para Estados Unidos con régimen capitalista y Alemania Oriental para Rusia con régimen comunista. Y eso es el famoso muro de Berlín, que duró desde el año 45, que terminó la guerra, hasta el año de 1990, en donde se eliminó el muro y se decidió reunificar las dos Alemanias y hacer una sola Alemania. ¿Ok? Y en 1991 termina la URSS, se separan las repúblicas socialistas soviéticas, algunas siguen siendo socialistas, siguen siendo comunistas, otras no, y ahora se vuelve multipolar. Ya no tenemos dos polos, un polo Estados Unidos, el otro polo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino que tenemos de un lado Estados Unidos con Francia e Inglaterra, y de otro lado tenemos a Rusia, China y los países bálticos socialistas, ¿no? Eso más o menos, por eso ahora se vuelve multipolar. Por eso ves que a veces Estados Unidos bloquea a Rusia o quiere bloquear a China. No puede porque son potencias mundiales, pero así Estados Unidos se dedica a bloquear a países que no son sumisos a ellos. Tiene a Cuba 60 años bloqueado y tiene a Venezuela más de 15 años bloqueados porque simplemente son países socialistas y no son sumisos a Estados Unidos. ¿Ok? Bien, hasta ahí terminamos el resumen. ¿Alguna pregunta? Niños, no se olviden de realizar el glosario. Ya estamos a 2 semanas de los exámenes. Tenemos la clase 13 la próxima semana y la clase 14, y de ahí tenemos los exámenes. Así que realicen los videos que faltan, las asignaciones y deberes que faltan, y no se olviden el glosario, por favor. ¿Alguna pregunta más? A ver cómo estamos de tiempo. Uy, nos pasamos. Listo, niños, un placer. Tengan una linda tarde, un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo viernes si Dios quiere. Buen provecho, un lindo almuerzo. Nos vemos. Pasen bien. Igual, cuídense.